derechos, el derecho a la construcción simbólica. Y es un poco más difícil enmarcarlo, y a veces también es un poco más difícil pelear por ese derecho, que debería estar garantizado por un Estado. Ahora, cuando pensamos si es posible la construcción simbólica o el acceso a ese derecho que tiene que ver con la construcción simbólica, si no están garantizados los derechos materiales, ahí empieza el brete. ¿Qué quiere decir esto? Si alguien no tiene garantizado el derecho a la vivienda, a la alimentación, a la educación, hay algo de esa vulneración de derechos que decanta en vulnerar su derecho a la construcción simbólica. Un poco desde ahí me parece interesante pararnos para comprender desde dónde hablamos cuando hablamos de cultura y desde el arte. La cultura es un derecho, debe estar garantizado. ¿Qué debe estar garantizado? El acceso a la cultura y la creación de cultura, ¿no? Acceder a consumir cultura, pero también ser creadores de nuestra propia cultura. Me parece interesante pensar entonces en este mundo físico, esos derechos físicos de los que hablaba antes, vamos a llamarle mundo físico, y este derecho a la cultura como el mundo simbólico. Obviamente hay muchas otras cosas que pertenecen al mundo de lo simbólico, de hecho son la mayoría psicoanalistas, ¿no? Pero digo, vamos a pensar en la cultura, en ese mundo simbólico. ¿Cómo reaccionamos a ese mundo físico? Está mediado por nuestro mundo simbólico, ¿no? Ese mundo físico que se nos presenta, basado en derechos, interacción social, lo que sea, está mediado por el mundo simbólico. Las reacciones que vamos a tener al mundo físico van a estar apoyadas en nuestra construcción simbólica. A través de significaciones, ¿no? Y digo, el mundo simbólico, quienes hacemos arte, es un paradigma, ¿no? Una manera de vivir. El pensamiento artístico es un paradigma. Atraviesa a cómo enfrentamos la vida, ¿no? Es una manera de ver el mundo, el pensamiento artístico. Y esta manera de ver el mundo tiene que ver con la sensorialidad. Esa sensorialidad nos permite construir simbólicamente y desde el arte, utilizar el arte como una herramienta de transformación. En este sentido, cuando pensamos el arte como una herramienta de transformación, entonces sería un gran dispositivo para los sectores vulnerados, esos sectores que tienen vulnerados sus derechos físicos. El arte puede ingresar como un dispositivo de transformación social. Y eso es un poco de lo que hago, una de las partes de mi vida, y lo que quería traer hoy, ¿no? Que me parecía que entra en diálogo con el mundo, sí. Entonces, digo esto, cuando hablamos de cómo ingresa el arte en los sectores vulnerados como un dispositivo de transformación social, yo voy a hablar del teatro, porque el teatro es mi métier. Estoy segura que cualquier dispositivo artístico cumple esa función, pero el teatro tiene características específicas que nos permiten pensar en la transformación social de otra manera. Digo, cuando nos acercamos a sectores que tienen vulnerados sus derechos, aparece lógicamente una sensación de que si yo tengo la panza vacía, no me voy a poner a pintar un cuadro. Si yo tengo la panza vacía, no me voy a poner a hacer una obra de teatro, ¿no? Digo, hay algo que no se lo permiten, pero porque el cuerpo está necesitando otra cosa, y porque para poder sentarme a pintar un cuadro, para poder hacer una obra de teatro o expresarme, pareciera ser que es necesario tener algunas necesidades básicas cubiertas. Y con la panza vacía no puedo, con la panza vacía no puedo, o sin casa, o sin techo, sin educación, aparece, vamos a usar la panza vacía como si fuera, como si englobara, digo, algo de toda esta vulneración de todos los derechos físicos que aparecen en nuestra sociedad. Con la panza vacía no puedo jugar. Y si tengo la panza vacía y no puedo jugar, si no hay juego, sin juego, no hay construcción simbólica posible, ¿no?
Obviamente estamos hablando, digo, yo particularmente en su mayoría, hay una parte del proceso que hago con niños y niñas y niñes, pero en su mayoría adultos, adultas, entonces no hay construcción simbólica o esa subjetividad está completamente rota. Esa subjetividad está rota, obviamente hay una construcción, pero digo, basada o que hizo pie en una vulneración de derechos. Entonces nos encontramos con eso, con personas que creen que jugar sería faltarle respeto a su realidad. Y el juego, puesto en el lugar, cosa seria, ¿no? El juego realmente como cosa seria, como dispositivo de transformación, porque a veces si no pareciera ser que el juego es cosa ahí de chicos, de chicas, no, no, el juego tiene una capacidad transformadora enorme, pero lo tenemos que poder ubicar en el lugar que ocupa el juego, que es un constructor de subjetividad. Bueno, voy a meterme en el teatro un poco más, trayendo al grupo no te va a gustar, dice, trayendo una frase de Arthur Miller, que es un dramaturgo y guionista estadounidense del siglo XX, ¿sí? Del realismo, que dice algo muy interesante que es, el teatro no puede desaparecer porque es el único arte en donde el ser humano se enfrenta a sí mismo. Entonces desde ahí es donde decía, yo estoy segura que cualquier expresión artística puede transformar, pero el teatro pone en espejo a la humanidad. Y digo espejo, y tenía acá una frase de Brecht, el arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma. En estas dos frases me gustaría pararme para empezar a pensar en el teatro como un dispositivo de transformación. ¿Pero por qué? Porque nos permite, el teatro, pensar en otra realidad posible. ¿En qué otra realidad es posible? Aunque sea por lo menos en el juego. Y en el juego, digo, si una persona no puede imaginar la transformación, no va a poder hacerlo, ¿no? Digo, primero imagino que puedo y después hago. Si yo imagino que no puedo imaginar que puedo, no puedo hacer. Ese mundo simbólico de la imaginación es el que nos permite el teatro entrenar, despertar, darle lugar. Bueno, un poco desde ahí, digo, desde este lugar del teatro, como un posibilitador de otras realidades posibles, como un posibilitador de verme a mí de otra manera, aunque sea en una ficción, permite en algún punto pensar, ¿y si sí? Y si no era solamente en la ficción, y si me puedo pensar de otra manera, empezar a entrenar eso, es el motor de transformación, creo yo, del teatro en estos sectores. El teatro en general, en la vida para todo el mundo, pero hoy particularmente voy a hablar de los sectores que están vulnerados sus derechos. Voy a traer tres situaciones, experiencias. Avísenme si me estoy pasando mucho, yo ya me estoy pasando, ¿no? Sí, bueno, voy a traer tres experiencias eh, que me parece que son de distintos lugares y que permiten pensar todo esto, ¿no? Que venía diciendo, que no sea solamente una cosa vacía, sino que territorializar estos pensamientos. Al final voy a pasar un video donde vamos a ver un poco estos procesos, pero uno fue con niños, niñas y niñas, algunos jóvenes de la Villa Fraga, la villa que ahora están intentando levantar, que está en Chacarita, en donde hacíamos los sábados de locos, se llamaba, que era un taller para que hagan lo que quieran. Le pusimos sábados de locos porque nos parecía que estaba bueno pensar en la locura en el sentido del caos. De, bueno, acá en este lugar, bueno, ¿qué quieren hacer? Artístico, lo que quiera. En ese espacio salieron millones de cosas, entre ellas un rap, que está en el video que vamos a ver al final, y un documental que hicieron sobre la vida de, de ellos, pero que ficcionada, pero que había un asesino, y había, ¿no? Digo, aparece la violencia muy fuerte, y son pitufos de 4 años, 3 años, 5, 8. Esa experiencia era interesante como, digo, ver
niños, niñas y niñes que no deberían, ¿no? Digo, pensando en Montes, el corral de la infancia, no deberían haber tenido acceso a ciertas experiencias de la vida, la muerte, el sexo, las drogas, las armas, pero sin embargo las vieron, las vivieron. Eh, entonces nos encontramos con subjetividades distintas, ¿no? Con subjetividades no esperables para una infancia. Y me parece que ahí lo interesante era poder darles voz, ¿no? Como uno como tallerista dice, no, no hablemos de violencia, son niños, no, hablemos de violencia, si es lo que les pasa, ¿no? Digo, eh, y aparecen un montón de fallidos que son muy interesantes, que después podemos hablar en el documental, que es muy lindo. Después otra experiencia es con personas en situación de calle y con consumo problemático, que etiqueta, ¿no? Con las que trabajamos en Parque Patricios. Con ellos hubo un proceso muy interesante porque, bueno, empezamos un año, medio año antes de la pandemia, después pandemia, y les decían quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, no tienen casa. Entonces, ¿qué pasa con las personas a las que les decimos quédate en casa y no tienen casa? ¿No? Cómo se rompe algo adentro que los hace sentir también culpables de ese no tener casa. Y como veíamos al principio, es un derecho físico, el Estado debería garantizarles una casa. Pero sin embargo les decían, quédate en tu casa y yo no tengo casa. Algo de eso empezó a aparecer en las clases y decidieron hacer un documental que se llama Quédate en casa, entre signos de interrogación, primero, antes que eso, hicimos una experiencia que hicieron un documental llano, un documental de ellos hablando frente a cámara, diciendo por qué consumen, cómo es vivir en la calle. No había en ese momento, ellos no tenían interés en construir algo ficcional. Entonces hicimos un documental. Después de eso les propusimos hacer un documental, pero que tuviera algunos rasgos de ficción, que pudiéramos ficcionalizar un poco esa realidad para desde el humor poder llegar a otras personas. Entonces trabajamos con esta idea de cómo me quedo en mi casa, qué es quedarse en casa. Entonces hay uno que dice, bueno, tengo ventilación cruzada, que vivía en la calle, entonces tenían garantizada la ventilación cruzada. Bueno, ¿no? Como que hablaban de las cosas que se contaban en ese momento eran terribles, ¿no? El COVID, y frente al COVID paraba la policía y les preguntaban los antecedentes, no importaba mucho si tenían o no tenían COVID, porque eran los olvidados, ¿no? Los que no importan mucho. Si no tenés casa, no importa. De hecho, mostrábamos una propaganda que decía, es peligroso, si no te quedas en tu casa, matás a tus hijos, ¿no? ¿Y qué pasa con esas personas que no tenían a dónde llevar a sus hijos? Hicimos esta ficción, medio documental, sobre la vida de las personas en situación de calle durante la pandemia. Y después de hacer ese documental, pudimos acceder a un espacio un poquito más simbólico. Obviamente esto ya habla, ¿no? De lo simbólico. Empezamos a poder jugar un poco con su realidad. Pero les propusimos pensar, ellos querían hablar sobre consumo, y está bien, ¿no? Digo, forma parte de sus vidas. Bueno, ¿cómo podíamos pensar el consumo de otra manera que no sea diciendo consumo, estas son las sustancias que consumo, perdí a mi familia, por eso estoy en la calle? Bueno, ¿cómo lo podemos contar? Entonces hicimos una serie de superhéroes. Todo esto terminó saliendo de ellos. Había superhéroes y villanos. Entonces, bueno, ¿cuáles son los villanos? Entonces empezamos a descular cuáles eran los villanos en un mundo del consumo. Y ahí apareció, bueno, el máximo villano es la abstinencia. Ah, bueno, la abstinencia es quien nos lleva al consumo, villano. Bueno, ¿y cuáles son los secuaces del villano? Y ahí le empezaron a poner nombres a todos los secuaces como Don Porretti, Birra Woman, Tintoman, las sustancias, ¿no? Las sustancias secuaces de la abstinencia. Ya ahí empezamos a ver otra construcción de lo que les está pasando, porque la abstinencia es algo muy abstracto para personificarlo, ¿no? Ese trabajo que fuimos haciendo desde el documental ficcionado hacia la ficción, fue muy interesante de ellos poder jugar en ese mundo simbólico. Y después estaban los superhéroes, que eran, bueno, los psicólogos, que era Superatuel, que era el barrial donde estaban sus psicólogos, la sinceridad y el agua.
eran los superhéroes, quienes salvaban a estos pibes que estaban en la fisuguarida de la abstinencia. Toda esa construcción fue un lograzo, ¿no? Poder pensar cómo desde querer contar solamente quiénes son y por qué están ahí, desde un lugar casi como de castigo, a poder pensarse simbólicamente, poder pensar, de hecho cuando seguimos avanzando otro villano fue el sistema, lograron encontrar que más allá de la abstinencia había otro villano, que era el sistema, que cuando salen de la cárcel, porque caen una y otra vez, no tienen laburo, no tienen estudio, entonces es solo la abstinencia el que me lleva, y construyeron este villano sistema que tenía una tablet y un traje. Y construyeron los vestuarios, todo. Bueno, una experiencia espectacular, vamos a ver una partecita de esto. Y el último tramo del video es sobre un trabajo que hicimos con detenidos en Devoto. En la cárcel de Devoto funciona el CUD, para quienes no saben, que es el Centro Universitario de Devoto, que es la universidad, en la cárcel en donde, por ser de la UBA, no puede ingresar el servicio penitenciario. Entonces es un lugar de muchísima libertad. Ahí construimos un taller, era de debate y arte, debate y arte, ¿no? Debatíamos y después eso lo transformábamos en algo artístico. Y vamos a ver un fragmento de los pibes que modificaron la marcha de la bronca para contar cuáles eran sus broncas. Porque ellos nos decían, cuando yo voy a mis sesiones, me medican, pero yo estoy lleno de bronca, porque el único derecho que deberían de sacarles es el derecho a la libre circulación. Eso es caer preso. Derecho a la libre circulación. Todos los demás derechos deberían estar garantizados, todos los demás derechos están vulnerados. Entonces, nuevamente, digo, a estas personas que entran con un mundo simbólico, se les rompe su subjetividad en esos espacios, porque de eso se trata, romperlos, ¿no? Así que bueno, hicieron una modificación de la letra de la Marcha de la Bronca para poder decir sus broncas, pero decimos, bueno, ellos no podían, eso no podía salir de ahí, no podíamos entrar con celulares, no podíamos grabar. Así que decidimos cantarla en una varieté cultural en Alcarajo, un espacio cultural. Decidimos cantarla para que esas voces que están y estarán adentro de la cárcel se escuchen afuera. Y después se los contamos, ellos se emocionaron mucho de saber que eso que ellos decían había llegado. Así que a mí me parece espectacular que también hoy esté acá esta marcha de la bronca reeditada y pensada. Bueno, un poco desde ahí es donde me parece que es interesante. Siempre yo digo que estos espacios que el teatro habilita necesita y no es es interdisciplinario. Yo no puedo abrir esos canales sin que después estos pibes tengan una sesión grupal o tengan una sesión personal donde puedan hablar todos esos rincones que se habilitan a partir del juego, todos esos rincones que se habilitan a partir de la imaginación. Es necesario después que un profesional de la salud mental haga carne de eso con ellos, ¿no? Que no quede solamente en el plano de lo artístico, porque no es el objetivo puntual en esos sectores, ¿no? Lo que estamos buscando justamente es reconstruir algo de ese mundo simbólico, que ellos reconstruyan algo de su mundo simbólico y lo puedan transformar. Bueno, me parece que por ahí estaría bueno, si les parece, pasar el video, no sé si hay alguien que quiera preguntar algo antes o hacemos las preguntas al final. Las preguntas, Bárbara, se escriben en el chat y después de las dos exposiciones se da el intercambio. Así que Perfecto. escuchamos el video. Bueno, entonces voy a compartir el video para que lo vean. Todo corre por el mundo y lloran y mueren y lloran y mueren y pelean en todo el mundo y así se ve. Yo no hice nada. ¿Qué?
detenido por el crimen, por ser sospechosa del crimen de la detective. ¿Tienes derecho a permanecer en silencio o con un abogado? Hola, buenos días. Bueno, les venía a mostrar mi casa. La canilla que yo toda la mañana me lavo la mano, me higienizo como puedo, pero me higienizo. Tengo mi canilla. Mis vecinos, miren, tengo la reta. El chico me limpia los vidrios. Yo tengo la ventilación cruzada. Tengo abierto del norte, sur, oeste. Y nada, quería informarles esto nomás, cómo era mi casa y quedarme en casa. Gracias. ¡Qué hambre que tengo! Voy a ver si entro acá para poder comprarme algo para comer. ¿Qué es lo que desea comer? ¿Qué tal, maestro? ¿No me da unas rabas a la romana, por favor, con mucho provenzal? Sí, por favor, teneme el volquete, por favor. Sí. ¿Mucha hambre? Sí, no sabe qué hambre que tengo, maestro. Tome. Recién pasé por el restaurante, mucho unas ganas de comer unas rabas, bueno, muchas Vale, gracias. chao, nos vemos. Bueno, una factura, pero ¿qué va a hacer? Sinceridad, HSO, nos vemos aquí en Londres. Esto debe ser obra de abstinencia. Tenemos que hacer algo. ¡Al rescate! ¡Al rescate! ¡Qué bien que me pongo cuando vengo a mi fisu guarida y encuentro a todos ustedes! ¿Cómo están todos mis polluelos? ¡Queremos salir! ¡Queremos salir! ¡Ah, qué poder! ¡Qué poder que se transmite aquí cuando estoy aquí! Y todo por eso porque cada uno no puede tener límites. ¡Quiero comer! Están aquí y son prisioneros míos. Y se van a quedar aquí. Todo eso por no tener buenas tomas de decisiones. ¡Me mentiste! Ahora todo su poder va a ser mío y nadie va a poder contra el poder de abstinencia. Bronca del encierro cotidiano.
Bueno, ahí finaliza, paso entonces o termino entonces mi parte como para que pueda seguir el queridísimo Bien, Natán. escucharon recién, voy a volver a decirlo para la grabación, a Bárbara Goldstein Casariego, docente, actriz y directora de teatro. Y ahora vamos a escuchar a Natán Soni, psicoanalista y docente de las carreras de maestría y especialización de la AEAPG en convenio con UNLAM. Escuchamos, Natán. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación al equipo de psicoanalistas dialogando con las artes. Espero estar a la altura de la convocatoria porque lo que yo quiero aportar es desde dónde pensar lo que Bárbara nos mostró, lo que Bárbara dijo. Y quería ser como una especie de intermediario de algunos autores como para poder pensarlo, porque uno dice, bueno, ¿y esto? ¿Cómo lo puedo yo analizar en un antro psicoanalítico, en donde intentamos de alguna manera poder comprenderlo? Y arrancaría entonces con un personaje de una comedia célebre de Molière. Él dice que los enfermos fueron hechos para la medicina, y no la medicina para los enfermos. El personaje que lo dice es un médico, justamente. Pero esto no aplica al tema del teatro, como lo que nos mostró, porque es que el teatro sí fue hecho para los espectadores. De alguna manera, el teatro nace como algo para mostrarle a los demás. Quien lo afirma taxativamente fue un gran director y autor teatral, que quiero acercarles también, se llamaba Augusto Boal, y sirve para poder entender un poco el material de Bárbara. Augusto Boal fue nacido y formado en Brasil, exiliado en la Argentina por la dictadura, y cuando la dictadura llegó a la Argentina, se mudó a París, donde siguió trabajando en teatro. Él decía que el teatro es una forma de comunicación entre los hombres, y que estas formas no se desarrollan de por sí, ¿no? De manera autónoma, sino que son respuestas a necesidades sociales determinadas en un momento histórico preciso. Por eso insistía que el espectáculo se hace para el espectador, lo que nos ofrece una ecuación: si el espectador cambia, cambia el espectáculo. Nuevas formas de espectáculo, nos plantea Bárbara, a nuevos espectadores atravesados de esta realidad complicada. Yo entiendo que hay en cada espectáculo un dispositivo. Bárbara nombraba recién la palabra dispositivo, y tomo dispositivo a la manera de que Michel Foucault lo definía, porque es la praxis. En ese cruce de miradas, de lenguajes, de emociones, de humor, hay una denuncia, y nos propone entender una etapa histórica. La definición de Foucault de dispositivo, quizás se entienda como síntesis, es una relación entre distintos componentes o elementos institucionales. Y estos elementos incluyen discursos, instalaciones arquitectónicas, leyes, enunciados científicos, filosóficos, morales. Y agrega algo fundamental, que el dispositivo está compuesto por elementos que pertenecen a lo dicho y lo no dicho. ¿Y por qué yo digo que es fundamental? Por todo lo no dicho que uno puede comprender en estos dispositivos. Yo creo que esto de lo no dicho es la puerta de entrada que quisiera en estos minutos desarrollar. Quizá decir lo no dicho se puede tornar una definición difusa, porque no queda claro el estatuto que tienen todos los componentes de un dispositivo y qué se pueden incluir o no. Foucault aclara que los elementos que componen un dispositivo se encuentran en constante cambio. Y con esto volvemos a Augusto Boal: el espectador cambia, el espectáculo también. Y precisamente Foucault afirma que los dispositivos se constituyen en el interior de un juego de relaciones de poder, y consiste en responder a una urgencia histórica concreta frente a un determinado problema. Y ¿qué es lo que hace el dispositivo? Potencia o bloquea relaciones de fuerza. Y acá conecto esto de lo dicho con lo no dicho. Quizá lo no dicho tiene que ver que esto tenga algún estatus de elaboración. Elaboración en un sentido amplio y social. Y elaborar quiere decir muchas cosas. Elaborar quiere decir ofrecer un dispositivo subjetivante. Es un modo de considerar el espectáculo.
como algo singular en esta aldea en donde las subjetividades se ponen un poco como en aldea global, como si todos fuesen lo mismo. Ella propone un modo de ponerle un freno a lo que recién decía, una subjetividad en permanente tensión por ser arrasada. Este tipo de grupos, otro autor, Guattari, decía que tienen la característica de ser grupos oídos y también oyentes. Qué mejor ilustración que la marcha de la bronca, modificada al son de los saberes que tienen, en donde ellos se escuchan y son escuchados. Esto entiendo que es el concepto de creación. Es precisamente, creo que lo que Bárbara tiende a definir como una tarea que aporta la capacidad simbólica, y que yo creo que hacer teatro popular es profundamente subjetivante. Retomo a Augusto Boal, porque que les había citado. Él dice, el teatro es una forma de comunicación entre los hombres, pero él hace hincapié que estas formas no se desarrollan de manera autónoma, son respuestas sociales, y así entiendo también cuando hay subjetivación como respuesta social. El teatro en nuestro país, no solo en Brasil, en Colombia, encontró el camino a las calles hace mucho tiempo, a los circos, a las manifestaciones, a los reclamos. Les tocó asistir a las marchas por la memoria algún 24 de marzo. Notaron que además de pancartas y columnas políticas, hay agrupaciones, hay grupos de baile, hay grupos de música, bombos, mimos, representación de escenas. ¿Será una marcha una urgencia histórica? El dispositivo es una respuesta práctica a problemas o urgencias prácticas. Esto decía Foucault. Bueno, así fue la marcha multitudinaria contra el 2x1. Así, por ejemplo, nació Memoria Activa frente a la bomba de la AMIA con la consigna justicia, justicia perseguirás. Todos los lunes había un modo de expresión distinto. Había oradores y había también escenas. Porque todo teatro es político. Cito a Augusto Boal, dice, todo teatro es político, aunque no trate temas específicamente políticos. Teatro político es como decir hombre humano. Todos los hombres son humanos, todo teatro es político. Y él dice, por ejemplo, que el adulto que no tuvo oportunidad de aprender a leer cuando niño, en Latinoamérica más del 50%, ¿no? Interesante los chiquitos en lo que filmaste, perdió el derecho de alfabetizarse en la madurez, un chico que no pudo hacerlo cuando era más chiquito. De igual modo, la alfabetización teatral es necesaria, porque es una forma de comunicación muy poderosa para la transformación social. Y dice Augusto Boal, yo no estoy en contra de actores profesionales, pero estoy en contra de limitar la actuación a los profesionales, porque todos deben actuar. Actuar es un recurso poderoso para denunciar, para resubjetivar, para desmantelar narraciones y posverdades, para interrogar. En suma, vuelvo a decir, no será un recurso para la elaboración, pero no elaboración restringida al consultorio, enclaustrada en 4 paredes. La definición de elaboración es el trabajo que hace el aparato para dominar excitaciones. Pero elaborar es también una definición de esta tarea, de poder pensar casi en el sentido que Pichon Rivière decía, aprender a pensar es pensar cómo aprendemos, es pensar cómo pensamos. Y así está vinculado el arte y el pensar, porque el teatro es un arte, y el arte tiene capacidad de modificar la sociedad, al igual que la ciencia. Augusto Boal da un ejemplo que diferencia arte y ciencia. Dice, en la ciencia, cuando Fleming descubre la penicilina, no necesita de la conciencia del paciente para curarlo, pero en el arte, al contrario, modifica a los modificadores. En el arte se transforman los transformadores. Para transformar hay que conocer, y el teatro es un dispositivo en esa dirección, en el poder pensarse en el sentido de elucidar. Elucidar es una palabra que usa Castoriadis. Él dice que elucidar es el trabajo por el cual los hombres intentan pensar lo que hacen y saber lo que piensan. Y entonces creo que Bárbara apunta al corazón, da la pauta acerca de cuáles son los saberes válidos, cuáles son los saberes establecidos, por ejemplo en la cárcel, que saben ellos, que saben los que los miran. Hoy entendemos la subjetividad
como una permanente construcción que rebalsa lecturas del psicoanálisis de otros momentos, que no iban a veces más allá del complejo de Edipo. Ella nos muestra un instrumento en que rescata con teatro, con cine, algo de lo humano, de la palabra, el sentido, el impacto que produce el encuentro con la maldad y con la locura. Y también un efecto de esto es poder ponerle un freno a la destitución subjetiva, que muchas veces funciona suspendiendo la afectividad, colapsando funciones yoicas, y esto encuentra un límite en el arte. Resistir el efecto de destitución subjetiva no puede ser enfrentado sin apoyaturas, sin el otro. Creo que el dispositivo que Bárbara hace es poner al otro. Y para ir terminando, les quiero hablar de un autor, un teórico literario, él es de origen alemán, vive en Norteamérica, se llama Gumbrecht. Él habla de la producción de presencia, porque Gumbrecht destaca la importancia de los efectos de presencia, y él pone más importante el efecto de presencia que el efecto de sentido. Y esto de distinguir entre efecto de presencia y efecto de sentido no es superficial. Por lo contrario, es una de las más ricas y productivas diferencias para entender, creo, lo que nos mostró Bárbara. Porque el dolor, al ser escuchado por otros presentes, aún antes de encontrar un sentido, encuentra un refugio y queda mitigado. Gumbrecht no niega la necesidad de interpretar, es decir, de la conceptualización, sino que denuncia una tensión entre presencia y sentido y rescata la presencia como un factor esencial de época, mientras que en el siglo XX había más primacía de la dimensión interpretativa, casi sin punto final, había que interpretar. Él habla, encontremos nuevos caminos, producción de presencia, porque de alguna manera el arte actúa en nuestras vidas, individual y colectivamente, configurando el mundo simbólico, y nos da las claves para interpretarlo, para transformarlo. El arte nos ayuda a mantener la dignidad como sujetos cuando la realidad se empeña en convertirnos en objetos desechables. El proceso creador es un modo de dar sentido y crear narrativas. Nos permite expresar organizadamente el material de nuestras vivencias. Y para poder hacerlo necesitamos la presencia del otro. Ese es el concepto de presencia que él trae. Y esto de organizar viene de Umberto Eco. Aunque él no era analista, pero creo que hubiera sido un excelente psicoanalista, él dice que la función terapéutica del arte, de la narrativa, desde los orígenes de la humanidad, es contar historias, y que en el fondo esas historias, como los mitos, dan forma al desorden de la experiencia. Miren qué interesante. ¿Eso no es un dispositivo subjetivante? ¿Dar forma? Yo creo que hay experiencias que insisten y persisten en ocupar los intersticios de nuestra subjetividad y que claman por hacerse letra, palabra, frase, novela, humor, canción, obras de teatro, y que ese clamor es un poco lo que hoy nos trae Bárbara, y yo creo que no solo Bárbara, sino las bárbaras que se sienten convocadas en crear estos dispositivos como freno a la desubjetivación y con un efecto de presencia, no solo nosotros, en los que vemos que están escuchando la canción, y ese efecto de por sí es subjetivante, no lo sustituye a la necesidad de interpretar, pero de alguna manera trae en eso del público en el que está mirando la esencia del concepto de teatro. Una vez te pregunté a un director de teatro, ¿cuándo nace el teatro? Él dijo, cuando alguien hizo algo para que otro lo mire. Y de alguna manera eso es el teatro. Bueno, hasta acá algunas reflexiones sobre lo que estuvimos viendo y escuchando de Bárbara. ¿Cumplí con el tiempo? Estás muteada. Vero. Bien, gracias. Muchas gracias, Natán. Cumpliste con el tiempo, no te tuve que mandar mensajito ni nada. Voy a empezar a leer algunos comentarios en principio y algunas preguntas para que ustedes puedan ir participando. Bueno,
Vero, Alicia Levín, Mabel Fuentes, Lita, plantean le dicen a Bárbara en principio qué buen trabajo, excelente tu labor, muy emocionante que puedan hacer esa tarea de rescatar a quienes están en esa situación, impresionante, conmueve ver cómo pueden expresar lo que tienen dentro y de otra manera tal vez no podrían comunicar. Excelente la apuesta a los recursos de cada uno en un entramado social. Alicia Levín le dice a Bárbara y a Natán, ¿no? Luego de su presentación, me recordó la resistencia que pudo hacer teatro abierto en la dictadura, en la historia de la humanidad. Pregunta, creo que siempre existió arte moralizante y arte resistente. Esa sería la pregunta de Alicia. Leo 2 o 3 más, pasamos a ustedes los panelistas y luego seguimos leyendo. Lita comenta, qué bien decir lo no dicho. Cintia Chantry, el admirable trabajo y el logro obtenido, un juego muy serio. Gracias, Bárbara, por tu compromiso. Y yo misma pregunto si podríamos poner en diálogo los procesos de subjetivación en el arte y en el análisis, ¿no? Excelentes las presentaciones de ambos, ¿no? Bien, Natán, Bárbara, ¿quieren comentar algo? Luego seguimos transmitiendo más preguntas y comentarios. Bueno, por ahí puedo contestar la pregunta ahí más teatral, esto de si siempre existió un arte moralizante y un arte más de resistencia. Yo cuando leí ese comentario pensaba en Platón diciendo los artistas deben no existir en la República, ¿no? Como el miedo que construye el arte, que pudo ser en algunos momentos las puestas en escenas del nazismo, por ejemplo, han sido puestas en escena, concretamente, digo, es teatro. El nazismo es teatro, que claro, puestas al servicio de esas personas, es muy peligroso, pero de ahí a pensar, bueno, entonces el arte debe desaparecer, o los artistas no deben desaparecer porque son peligrosos, algo de eso opera a veces para callar un poco, o para controlar lo que los artistas pueden evidenciar, los dinosaurios de Charlie, ¿no? Y después, digo, hay un momento en donde por ahí podemos pensar o contraponer el teatro aristotélico, esta historia contada en pasos, que el héroe es bueno, noble, contra o en comparación con Brecht, ¿no? Esas dos grandes expositores del teatro para pensar el teatro como resistencia social, como transformación, o a un teatro, o un arte, digamos, a ponerlo como el arte, pensado como algo para ser o para entretener, o para identificarnos, catarsear, ¿no? Me identifico, hago catarsis y me voy a casa tranquilita, tranquilito. Otra manera de pensarlo es Brecht diciendo, no, mientras estás mirando, prendete fuego y salí y rompe todo, ¿no? Como algo de esas dos visiones están todo el tiempo ahí. Hoy día, digo, nuestra cartelera, digo, del teatro, es más aristotélica. Ir, identificarme, hacer mímesis con los personajes, catarsear y volver más relajada a casa. Pero hay espacios de resistencia, nombraban teatro abierto, ¿no? Pensaban, no sé, en Decir sí de Griselda Gambaro, una obra que se escribió para teatro abierto, digo, cómo construían simbólicamente obras que pasaban, digamos, y que hoy se resignifican, que se transforman en clásicos, ¿no? Pero bueno, me parece que sí, que está, empuja o todo el tiempo conviviendo, es una disputa, ¿no? De cuál es el rol del arte, si debe educar, si debe ser de resistencia, político. Yo acuerdo con Natán, si somos sujetos políticos, todo lo que hacemos es político. Tato Pavlovsky, sin duda. Pero bueno, es un poco para... Le dejo un poco ahí a Natán. Natán. Bueno, yo recojo el desafío, la cuestión esta del arte, que sería la del arte de reproducir lo dado o de crear algo nuevo, pero es decir, elevaría la apuesta, diría que tomo una idea que proviene de Félix Guattari, ¿no? De un filósofo. Él diferencia lo que son grupos objeto y grupos sujeto.
Y podemos escuchar esto como dispositivos objeto y dispositivos sujeto. Lo explico. También los grupos objeto, o dispositivos objeto, o arte objeto, son solo pura reproducción. Él los define como sometidos. Otros autores que toman lo de Félix Guattari dicen una subjetividad alienada. En general, lo que se impide en esos grupos, en ese arte, en esos dispositivos, es crear enunciados nuevos, porque las acciones creativas son vividas como amenaza a la existencia grupal. Por eso se dice que él define que el grupo objeto sometido es heterónomo. ¿Qué quiere decir? Que es algo que no se puede pensar, no puede controlar las implicaciones, no puede saber nada de su propio funcionamiento. Y él le opone al grupo objeto el grupo sujeto, o el arte sujeto, o el dispositivo sujeto. ¿Y qué sería? Aquel que reconoce su saber y su no saber, acerca de las implicaciones en que está atravesado. Pensaba en los grupos que Bárbara estuvo mostrando. En virtud de este reconocimiento y desconocimiento, el grupo sujeto se propone saber su posición. ¿Y cómo lo sabe? A partir de su praxis, a través de ese efecto de presencia. Para Guattari, esta es una manera de recuperar y producir proyectos, acciones. ¿Se acuerdan lo que dije? Ese es el grupo sujeto, el arte sujeto, es el arte que es oído pero también oyente. Bueno, vuelvo al tema de la marcha de la bronca. Y quizás es un modo también, quizás sublimatorio, uno diría, hay una mujer que ganó el premio de literatura justo hoy en el día del escritor, pero lo ganó el año pasado, que fue muy amiga de Cortázar, uruguaya, pero vive en España, que es Cristina Peri Rossi, una mujer admirable de muchos puntos de vista. Una frase que ella tiene dice: con el dolor podemos hacer dos cosas. Pensaba en los dos grupos de Guattari, o los dos artes de Guattari. Dice: con el dolor podemos hacer dos cosas: convertirlo en odio, en rencor, o elaborarlo, sublimarlo, convertirlo en crecimiento, en poesía, en literatura, en fraternidad, en solidaridad con las víctimas. Este es el camino que yo elegí, dice ella. Y bueno, ahí están un poco las dos en tensión. No hay una línea divisoria entre un grupo y otro. Eso también lo dice Félix Guattari. El grupo objeto puede pasar a ser grupo sujeto, grupo objeto. Lo dice Pichon Rivière, que se puede entrar en tarea, después entrar en pretarea, después volver a la tarea. Es decir, esto es más complejo, no es que hay buenos y malos, sujetos y objetos. ¿No? Se habló del dispositivo de la terapia. Lo diría muy sencillo, sí, yo creo que el dispositivo analítico es profundamente subjetivante. Y dice Freud que una persona analizada modifica su yo, es diferente. Hay un gran, Emilio Rodríguez, un gran escritor, además de analista, tiene un libro sobre el paciente de las 50.000 horas, que dice cómo se modifica el yo. Es otro tipo de persona. Y sí, ¿qué quiere decir que es otro tipo de persona? Ni mejor ni peor, simplemente es una resubjetivación. Guattari no habla de resubjetivación, habla de resingularización, pero creo que estamos en paralelo con los conceptos. ¿Hasta acá? Sí, voy a leer algunos comentarios y preguntas del chat, y otra nos han mandado a nuestro grupo de psicoanalistas dialogando por el WhatsApp. Dice Abel Zanotto, dos ejemplos emblemáticos: Teatro Abierto, que surgió en el 81 en plena dictadura cívico-militar, empresarial, eclesiástica. Creo que el Teatro El Picadero sufrió un incendio. Y Teatro por la Identidad, intentos de subjetivar lo siniestro de la dictadura genocida y lo siniestro de los desaparecidos. También Bárbara mostró otras versiones, entre comillas, de los desaparecidos sociales. El teatro al encuentro de la maldad y la locura, como acaba de decir Natán. La ficción al servicio de la elaboración subjetiva, el teatro de Tato Pavlovsky, que viene siendo nombrado en distintas personas, ¿no? A los dos, pregunta María Casariego, el lugar del humor como capacidad para poner en palabras lo no decible. Claudia Grimberg dice: excelentes ambos expositores.
Beatriz Rodríguez dice, se me ocurre que el teatro en Grecia puede llamarse moralizante, pero fue un modo poderoso de educar. Y otra pregunta de María Casariego, dice, ¿cómo piensa Natán la articulación entre teatro en poblaciones vulneradas, donde es difícil nuestro acceso con el trabajo terapéutico que planteó Bárbara? Trabajar en teatro y luego poder pensar en un espacio analítico. Y a Bárbara, ¿qué sintió ella en su trabajo en condiciones tan vulnerables? Bien. Hasta aquí, si quieren comentar. Bárbara. Ahí está. Sí, primero me quedé pensando en lo de Grecia, en el teatro griego, digo, en esas fiestas griegas del teatro, que sí, que tenían, digo, todas las obras tenían un fin de socializar, o sea, de ciertos parámetros que debían organizar y ordenar a una sociedad, ¿no? Como era ese el fin del teatro en ese momento. Como, bueno, vamos a ver estas obras y que finalmente nos terminan organizando cómo debe ser esta polis. Que sin dudas es educativo y que también hoy lo podemos reformular y lo podemos traer, pero sí es en esos comienzos, digamos, podemos pensar en sí, en un teatro más con un fin social, pero no de transformación social, sino de orden. Pensaba en eso. Después, yo ya me hice las preguntas, me lo olvidé. Eh, Decías que la sensación de trabajar en Sí, espacios tan... ¿qué sentiste en tu trabajo en condiciones tan vulneradas? Voy a decir algo que suena medio romántico, pero que sinceramente hay algo de corrimiento de una cuando uno está ahí. Porque creo que no hay mucha manera también, sino, ¿no? Como, obviamente, creo que en el momento de la pandemia fue el momento más complejo. Yo aparte tenía una hija chiquita, digo, había miedos de salud concretos, pero en cuanto llegás y ves y pensás, durmieron en la calle, muchas veces llegar, tal no está porque está preso. Es un shock de tanta realidad que, que todo lo otro queda como en un costado. Creo que no sé si se podría de otra manera, ¿no? Como, eh, o por lo menos a mí me pasó eso, lo olvidaba, de hecho tomaba mate, no sé, cosas que no tomaba con mis amigas, y que de repente me entraba en una ronda de mate con 15 pibes que viven en la calle en medio de la pandemia, ¿no? Como, porque el mate, ahí despreciar un mate en esos contextos es algo feo, ¿no? Para quienes están ahí. Pero me parece que eso, que ahí hay un corrimiento de una por un rato. No sé si está del todo bien, porque también había que cuidarse, pero era lo que me pasaba entrando en esos contextos con realidades tan turbulentas que uno dice, bueno, yo después vuelvo a casa, prendo la estufa, me hago un mate, entonces ya, nada, no importa, algo de eso. Bien, Natán. Bueno, es complejo de que del teatro en población vulnerable. Bueno, pienso lo que hace Bárbara. En una época mía, hace muchos años, iba al Borda a una peña, la peña Carlos Gardel, que Alfredo Moffat hacía. Había grupos de teatro, representaban también su dolor, el concepto de sufrimiento, que es un poco lo que convocaba. Yo junté una frase por lo del Día del Escritor y buscaba algo del arte del escritor y encontré algo que Kenzaburo Oe, a quien admiro profundamente, lo tengo que conocer, el escritor, y él escribió algo que quizá es una respuesta a las preguntas que están diciendo. Él dice
Desde niño tengo interés en cómo nuestro limitado cuerpo encaja el sufrimiento. De pequeño, dice, yo iba a pescar y me fijaba en el pez con el anzuelo clavado, que se movía mucho. Sufre horrores, pero en silencio, él no grita. El niño que yo era pensaba, cuánto dolor inexpresado. Y ese fue el primer estímulo que me llevó a ser escritor, porque pensé que los niños tampoco podemos hacernos entender bien. Y yo me hice escritor para reflejar el dolor de un pez. Y hoy me siento un profesional de la expresión del dolor humano, al que persigo mostrar con la mayor precisión posible. Qué escritor este tipo, ¿no? Bueno, pero Bárbara también lo hace, porque es una profesional en donde da lugar para expresar el dolor humano. Y en esa expresión es el efecto de Gumbrecht, es el efecto de presencia frente a otros. Y ahí hay un fenómeno subjetivante. Y ese es el concepto que digo de elaboración. No lo digo yo, sino otros autores. Yo le quería traer autores. Y otra que admiro y amo profundamente, que es Clarice Lispector, de Brasil, dice, escribo porque no tengo nada que hacer en el mundo, yo estoy de sobra, no hay lugar para mí en la tierra de los hombres. Yo escribo por mi desesperación y mi cansancio, no soporto la rutina del yo, y si no existiese la novedad continua que es escribir, moriría simbólicamente todos los días. Ella encontró en el arte la apoyatura simbólica subjetivante para vivir. Muchos no la encuentran y dejan de vivir, aunque sigue latiendo, ¿no? Su corazón, pero también tenemos que ver cómo lo definimos, que definimos que es la vida en el sentido de creatividad y no solamente de durabilidad, ¿no? Por eso hay un filósofo que decía, yo espero cuando muera haber estado vivo para morir, ¿no? Y no, porque hay muchos que mueren, pero no estaban muy vivos tampoco antes. Creo que desde ahí pensaría un poco lo que preguntaron. No sé si hay más. Hay Sí, algo que me quedó ahí picando, perdón, que preguntaban esto del humor, ¿no? Y yo pensaba el humor no solamente como una herramienta para lo no dicho, sino el humor es un conector espectacular. Digo, si vos y yo nos estamos riendo de algo, se rompe la brecha de clase, la brecha de género, todo. Ese momento en donde yo hice algo que a vos te sacó una sonrisa, es un momento de conexión y de vulnerabilidad para ingresar el mensaje. Entonces, un poco cuando pensábamos en el humor, digo, en este quédate en casa, cuando decía tengo la ventilación cruzada, y que, evidentemente, nos reímos. Y algo de eso nos acerca, ¿no? Si nos da horror o espanto, nos aleja. Y el humor me parece que cumple ese rol en estos casos. bien, vamos a leer las últimas Yo tres. agregaría algo antes de eso en relación al Sí. humor, lo de Bárbara, es chiquito. Pero yo estoy muy de acuerdo con lo que dice, porque creo que el humor no es un chiste, el humor es una perspectiva en la vida, ¿no? Poder hablar de eso como lo que nos mostró la ventilación cruzada. ¿Qué es ese chiste? Ese chiste refleja una perspectiva con humor del sufrimiento. Y esa perspectiva, al ser expresada, es el efecto de sentido y de presencia que permite ese sentido. Es decir, está diciendo con humor una presencia hacia un otro. Ahí hay un fenómeno subjetivante. Yo rescato eso como fenómeno de elaboración, como un lugar del otro. Bien, voy a leer algunas intervenciones más que van a ser las últimas que voy a leer para que ustedes hagan breves comentarios. Laura Pereira, una consulta para Bárbara. ¿Has podido trabajar teatralmente con personas con discapacidad? Me parece muy interesante pensar el lugar de juego dentro de esta población. Yo trabajo con personas con discapacidad motriz y el despertar de la creatividad en ellos marca diferencias en los posicionamientos psíquicos de ellos. Norberto Lloves dice, Bárbara articula el teatro con el juego. Muy interesante pensar las similitudes en las diferencias. En ambos tiene un rol muy importante el espectador en la construcción de sentido. Ambos son, podríamos decir, productores de subjetividad.
María dice, María Casariego, en el juego teatral me produjo mucho impacto ver los superhéroes con capas, disfrazados, jugando a pesar de lo bestial de su realidad. Y Lita dice, hoy pude, a través del trabajo de Bárbara con las personas en situación de calle, resignificar la pandemia. Primero porque no pensé que no todas las personas la vivieron igual, más allá de los negacionistas. Y segundo, porque vi cómo ellos pudieron hacer frente a la pandemia y decirnos lo no dicho de lo que vivieron. Leo una de Mónica y después un comentario de Alicia. Les pregunto a ambos sobre la trascendencia de la participación, entre otras cosas, en el arte como una construcción de salud mental y la responsabilidad de habilitar dichos lugares. Y ahora sí juro que esta es la última. Dice Alicia Levin, la comedia y el humor, siempre desde Aristófanes, son resistencia a las miserias. Bien. Tenemos, a ver, unos 8 minutos, 4 para cada uno. Bueno, más o menos. preguntaba Laura Pereira, creo, con Sí. respecto a las personas con discapacidades motrices. Yo no tengo experiencia en grupos específicos con discapacidad, sí he tenido estudiantes con discapacidades motrices y he dado talleres en el Borda, también me hiciste acordar, hicimos un radioteatro en la Colifata espectacular. Eh, y sí, obviamente digo, a mí lo que me parece interesante, digo, cuando trabajamos en teatro, esto con sectores vulnerados y no, también, ¿no? Esta especie, en la sociedad en la que vivimos, que pareciera ser que hay una manera de hacer, hay una manera de llegar, hay una manera de poner el cuerpo, de hacer un personaje, y que en realidad el teatro nos trae que hay tantas maneras como cuerpos interpreten ese personaje, entonces cada quien desde su lugar lo hará. Me acuerdo, tenía una alumna ciega en un grupo, digo, no era un grupo específico para discapacidades, sino que ella se acercó, sus personajes estaban construidos desde una sensorialidad que no era la misma, no era lo mismo su personaje que el de otra persona, pero porque había algo de su característica personal que construye desde otro lugar. Pero yo realmente creo que vos tenés un personaje y lo interpretan 10 personas distintas, tenés 10 personajes distintos. No hay manera de que sea lo mismo, porque cada quien con su característica impone algo distinto. Y eso para mí es lo lindo del teatro, es un arte muy inclusivo en ese sentido, porque abraza lo que sea que llegue, ¿no? Digo, y eso que apareció, bueno, desde ahí construimos, eso que hay, desde ahí construimos, no hay un parámetro. Y cierro con esto de la construcción de salud mental, y le paso a Natán, que la pandemia, ¿no? Cuando pensamos en la pandemia, ahora pienso más en la pandemia de las personas que teníamos la posibilidad de estar en nuestras casas, el arte nos salvó, nos salvó. Digamos, si no hubiera habido posibilidad de conectar con lo artístico, no había nada, ¿no? Digo, cuando se rompen el encuentro social, digo, algo, la música, la lectura, el streaming después, por suerte que pudiera existir, nos salvó, digo, yo creo que a muchos, a quienes trabajamos en el arte, yo estoy segura de que ser artista me salvó psíquicamente. Y a mucha gente, digo, sola en su casa, el arte la salvó. Entonces sí, me parece que construcción de salud mental, digo, fue el ejemplo claro de cuál es el rol del arte, ¿no? En la sociedad. Eso, paso. Bien, Natán, ¿Está? tus 5 minutos. Y yo no quiero terminar sin mencionar en esta casa a Sigmund Freud, en relación un poco también a lo que traía sobre el tema del juego, que es lo que Alberto preguntó. Tótem y Tabú, tengo alumna del seminario, en Tótem y Tabú dice Freud, el arte es el único dominio en el que la omnipotencia de las ideas se ha mantenido hasta nuestros días. Solo en el arte sucede aún que un hombre atormentado, leí lo que era el dolor, el tormento, dice, un hombre atormentado crea algo semejante a una satisfacción, y que este juego provoque, merced a la ilusión artística, efectos afectivos.
si escribiríamos con la epistemología de hoy, diría, y que este arte provoque un efecto subjetivante. Y lo provoca cuando llega a otros. Ese es el efecto de presencia. La elaboración se da por efecto de presencia, no de sentido, como decía este alemán. Y esto es lo que Mónica pregunta sobre el tema de la trascendencia. La trascendencia es llegar a otros. Sabemos el problema de Vincent Van Gogh. No podía vender un solo cuadro. Uno podría pensar si otro hubiera sido su equilibrio emocional de haber llegado a ser visto por alguien más que por su hermano, ¿no? Hasta los grupos, qué sé, los grupos punk más marginales, como los Sex Pistols de Sid Vicious, conocerán quizá, Clash, esos grupos que inician el mundo punk, ¿saben lo que querían hacer? Grabar un disco. Grabar un disco es llegar a un otro, es ser escuchado, es ser visto. Ese es efecto de presencia. Eso es subjetivante en lo que era su arte. El arte, dice Freud, el arte no comenzó siendo el arte por el arte. El arte está al servicio de tendencias. Y siempre esas tendencias hay que ir definiéndolas según la época, como decía Augusto Boal. Estas son las tendencias subjetivantes que eligió Bárbara en poder expresar. Otros expresan otras tendencias, como las hay también. Eso, gracias. Bien. Bueno, siguen muchos saludos desde Tucumán, excelentes ponencias para reflexionar, muchas felicitaciones, y vamos a presentar nuestra mesa del martes 11 de julio. El tema será salud mental y pueblos originarios, y vamos a conversar acerca de la película Jerónima. Es una película que pueden encontrar en YouTube. Vamos a contar con la presencia de su director, Carlos Paola, en diálogo con Lili Diamens. Así que los esperamos con mucho gusto el martes 11 de julio. Bueno, ahora vamos a activar el audio para que todos puedan darle un aplauso a nuestros excelentes expositores. En el chat de Verónica y en donde está María y está todo dialogando, hay mucha gente que envía que está muy emocionada, así que queríamos transmitirlo por el panel de hoy. Gracias. Bien, un aplauso para todos. Gracias. Placer. Muchas gracias, Natán. Muchas gracias, Bárbara. Y los esperamos. Gracias. La grabación. Norbert, si querés parar la grabación. Yo la detengo. Sí, se fue, se hizo todo un...